Mira, quien nos puede aclarar más antecedentes respecto a esta disuasión, perdona Marta, es precisamente el siguiente invitado que tenemos vía Zoom, que queremos que nos cuenten más detalles. Él es Francisco Bravo, el presidente de la Asociación de Fiscales de nuestro país. Francisco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestro llamado, porque queremos tratar de entender qué fue lo que sucedió ayer en precisamente la sede del Partido Comunes. Los allanamientos cuando se va a buscar información, carpetas, computadores, lo que sea necesario para esta investigación que comenzó de oficio por el fiscal nacional, ¿son siempre así con el GOPE? Mire, nosotros a propósito de esta diligencia de entrada y registro que no cuestionamos respecto del mérito de la misma, de hecho los fiscales cuando pedimos este tipo de diligencia o la autorización de la diligencia a un juez de garantía tenemos que exponer los antecedentes y sobre la base de esos antecedentes el juez de garantía determina si autoriza o no autoriza la diligencia. Respecto de eso, nosotros no tenemos por qué cuestionar absolutamente nada, no nos corresponde como asociación gremial remitirnos al aspecto en específico que se refiere a la procedencia o el mérito de la diligencia que fue autorizada por un juez, insisto. Ahora, la ejecución de la misma, el modo de ejecución de las mismas, nosotros hemos llamado la atención porque nos parece que fue desproporcionada precisamente en atención al modo como fue llevado a cabo, teniendo en consideración el tipo de delito investigado, teniendo en consideración que aparentemente no había ningún elemento que pudiera suponer que en el lugar en donde se iba a ingresar, por ejemplo, habían armas o podría haber una resistencia violenta, lo que en esos casos puede justificar naturalmente que el GOPE, a través de sus protocolos internos, sus propios procedimientos, ingrese a domicilio. Y esto ustedes lo han visto, digamos, en caso de narcotráfico, en caso de delitos violentos, el GOPE, sobre la base de ciertos principios, de sorpresa, etcétera, ingresa a domicilio. Pero en este caso en particular pareciera que no se justificaba una acción de tal envergadura, de tal naturaleza, atendiendo de que se trataba de un domicilio de una sede política, y no estoy con esto queriendo decir de que tiene que haber un trato desigual. Lo que sí llama la atención es que yo no recuerdo desde el retorno a la democracia del año 90 una acción similar por ilícitos de similar naturaleza en una sede de un partido político, de un candidato, de cualquier sector, da lo mismo. No recuerdo. Ahora, la información que yo tengo, porque yo me comuniqué con el fiscal Héctor Barros ayer en la mañana, porque antes de emitir un pronunciamiento, naturalmente nosotros recogemos antecedentes, y lo que me dice el fiscal Barros es que le expresó al oficial a cargo que se tomaran las medidas para ser extremadamente prudentes en el accionar y evitar una acción sino lo estrictamente necesario para ingresar. Ya, pero eso sería todo lo contrario. Bueno, lamentablemente sí, porque lo que también me explica el fiscal Barro, y lo recabé con otros fiscales de la Fiscalía Metropolitana Sur, es que al momento de el ingreso, digamos, del desalojamiento, el fiscal no estaba en el lugar, sino que llegan aproximadamente 15 minutos después, cuando, entre comillas, está como despejada el área, como le llamamos nosotros. Llegan 15 minutos después y él no tenía conocimiento del detalle de cómo se había ejecutado el desalojamiento. Y posteriormente, claro, se va enterando de que, a través de las imágenes, y se va enterando de que ya fue bastante complejo, con el añadido complejo también para nosotros y para los fiscales en general, de que estas diligencias sean prácticamente transmitidas por los medios de comunicación, porque el artículo 182 del Código Procesal Penal establece que las investigaciones solo son públicas para los intervinientes, no para terceros ajenos. Para terceros ajenos las diligencias son secretas, y eso tiene una lógica, que las diligencias se hagan y naturalmente haya éxito en los resultados de diligencia, y porque también se puede dañar la dignidad de otras personas, de terceros, que están siendo eventualmente investigados por la Comisión de Delitos. Lo conversábamos antes de tomar contacto contigo, que tiene relación también con esto de hacer un allanamiento tan espectacular, tan impresionante, con metralleta, más allá de lo que el fiscal Barros haya decretado, cómo resultó finalmente, que es el resultado de las imágenes que hemos estado conociendo un día antes de una elección tremendamente importante.
de presidentes, de senadores, de diputados y de cores. ¿Podría haberse esperado quizás un día o corría riesgo la investigación de no haberse aplicado inmediatamente? A ver, lo que pasa es que ahí entrar en consideraciones de carácter político es complejo, porque yo entiendo los análisis políticos, yo entiendo de que esto se puede interpretar como una maniobra de intervencionismo, etcétera, etcétera. Sí, pero eso es una lógica política, y la lógica de los fiscales no puede ser una lógica política. Tiene que ser una lógica en función del éxito de una investigación. Y por tanto, claro, puede ser 2 días antes de la elección, un día antes. A ver, yo entiendo que los tiempos cuando se realizan diligencias investigativas son muy importantes. Y es muy importante actuar de manera rápida. Entonces yo no puedo estar haciendo un cálculo político de que 1, 2, 3 días más para ir a una elección y esto puede tener un efecto, qué sé yo, porque un sector se va a ver perjudicado, otro se va a ver beneficiado. Todos esos análisis, que me parecen muy válidos desde el punto de vista de la ciencia política, de la sociología, etcétera, no son análisis que nosotros podamos hacer. Lo que sí nosotros podemos hacer es actuar con prudencia, con sobriedad, con principio de proporcionalidad, principio de estricta necesidad, en el sentido de poder obtener el objetivo de una diligencia como esa, como es recabar antecedentes probatorios. Sí, por supuesto. Don Francisco, mire, lo que pasa es que mucha gente necesita entender cómo funciona el Ministerio Público en la interna. Cuando el fiscal nacional nos dice que va a investigar de oficio este delito, ¿qué hace el fiscal nacional? Toma el teléfono y le dice a Barro, oye, necesito que ahora te hagas esta diligencia, hay un oficio, le dice que el fiscal nacional dice qué diligencia en concreto se deben efectuar, o es el fiscal Barros quien directamente tiene la autonomía para poder determinar cuáles son las diligencias vigentes. Y ojo, ¿y qué es lo que dice que vamos a investigar de oficio? ¿El fiscal dice cuál es el delito, tipifica la conducta ya para que la investigue el fiscal? Porque acá parece que el fiscal nacional como que no entendía nada de lo que estaba haciendo Barro y que se enteró por la prensa también leyendo el diario. No, lo habitual es que el fiscal nacional, mediante un oficio, le pide al fiscal regional que investigue hechos eventualmente constituidos de delito, en este caso en concreto fraude de subvenciones, el delito artículo 470 número 8, si no me equivoco, el Código Penal. Ahora, el fiscal regional es autónomo para decretar las diligencias que sean pertinentes. El fiscal nacional, de hecho, tiene la prohibición expresa de instruir cualquier tipo de diligencia investigativa. El fiscal nacional no puede intervenir en una investigación, no puede señalar qué diligencias se hacen y qué no se hacen. Simplemente le dice al fiscal regional, señor, investigue un hecho aparentemente constitutivo de delito, artículo 470 número 8, si no me equivoco, fraude de subvención. Porque de acuerdo a los hechos que he tomado conocimiento, aquí podría haber un delito que se ha cometido. Perfecto. Eso es todo. Y el regional, fiscal nacional no puede, y el regional es el que corta el cheque. Absolutamente. Son los fiscales regionales los que, por así decir, son dueños de la investigación, para decirlo de manera muy coloquial. ¿Y la responsabilidad en la forma de ejecución de esta diligencia, dónde la sitúa usted? Eso es muy difícil responderlo y no me quiero correr, créame. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el fiscal regional da la instrucción a la policía. Él elige qué policía investiga, puede ser la policía de investigaciones, Carabineros, y dice, mire, necesito, aquí hay una autorización judicial, entrada y registro o allanamiento, como se lo denomina vulgarmente, entrada y registro en este domicilio. La forma específica de la ejecución, eso queda entregado generalmente a los protocolos que tiene Carabineros, porque nosotros los fiscales no tenemos naturalmente ni la experticia ni los conocimientos de cómo, por ejemplo, desarrollar una puerta, cómo ingresar, cómo medir los riesgos. Esas son cuestiones, digamos, operativas que los fiscales en general no tenemos ni la capacidad ni tampoco entre comillas, el control. ¿Fiscal? No tenemos la expertise. O sea, nosotros no somos policías, digamos, somos abogados. Fiscal, una pregunta. A ver, Carabineros, para efectos prácticos, es un brazo de la Fiscalía para la ejecución de las instrucciones del fiscal, ¿cierto? Pero Carabineros depende del Ministerio del Interior. ¿Usted coincide con Mario Desbordes que la Moneda se enteró por la prensa de esto que había sucedido, o cree que al menos el subsecretario Gali sabía lo que iba a pasar en la sede de Comunes? Es que eso sería entrar en una materia completamente especulativa. O sea, no tengo ningún elemento para hacer una afirmación de esa naturaleza. Ahora,
Generalmente entiendo yo que los altos mandos dan cuenta de los procedimientos, pero yo no sé si con este nivel de detalle. Yo no. Sería irresponsable de mi parte hacer una afirmación de esa naturaleza. Sería irresponsable. Pero, y en la práctica, ¿qué es lo que sucede? La moneda o el Ministerio del Interior se entera de lo que pasa en las investigaciones de impacto público. Aquí estamos en la previa de una elección. Estábamos en la previa de una elección, esto tiene múltiples repercusiones, lo que estaba pasando con Karina Olive con el Partido Comunes. ¿Qué es lo que sucede en la práctica cuando hay causas de relevancia nacional? Usted me hace la pregunta de nuevo, digamos, pero para el otro lado. Así soy yo, fiscal. Parezco fiscal. No, nosotros también en litigación a veces a los testigos le hacemos una pregunta de manera distinta. Me limito a lo que yo contesté, no tengo ningún elemento para hacer una afirmación de esa naturaleza. No tengo. Perfecto. Yo tengo una pregunta que tiene relación con la crítica que le hace el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, precisamente al fiscal nacional a partir de esta investigación de oficio. ¿Por qué en este caso en particular se ha actuado con tanta celeridad y no así en otros casos? Mire, lo importante es que siempre se actúe con celeridad. Si en otros casos no se ha actuado con celeridad, la verdad es que la crítica tiene que ir más bien hacia otros casos. Uno espera, naturalmente, y yo entiendo es el estándar. Hacia dónde va la pregunta. Exacto, yo entiendo hacia dónde la pregunta. Va la pregunta de que en casos similares, trato similar. Y en eso estamos completamente de acuerdo. O sea, la imagen que se proyecta a partir de esta diligencia es que aquí se actuó con celo, con prontitud, quizás con excesivo celo, insisto, lo que está instalado, no estoy diciendo, no lo ponga esa palabra en mi boca, estoy diciendo lo que está instalado. Y en otros casos, aparentemente, no se es tan celoso, no se ha actuado con tanta prontitud, etcétera, etcétera. Yo entiendo y comprendo, y nosotros asumimos que hay una imagen que es compleja para nosotros, de que puede también poner en tela de juicio el principio de igualdad ante la ley. Y por eso estas situaciones nos preocupan como gremio, porque cuando hay principios como esos que están de alguna manera siendo cuestionados en medio de una investigación o de otra, naturalmente esto nos impacta como institución y como gremio. Por eso nosotros no nos quisimos quedar fuera, porque muchos nos preguntaban, bueno, ¿y esto cuál es la lista gremial? Claro. Es que cuando hay principios del sistema procesal penal, de un sistema de enjuiciamiento criminal que están siendo de alguna manera discutidos, naturalmente que también ese es un tema gremial, porque estamos hablando de valores. Y cuando hablamos de valores, nadie queda ajeno a esta discusión. Marta. Sí, fiscal. Bueno, mucho gusto. Encantada de poder hacerle esta pregunta porque la tengo hace mucho rato. Años, en el sentido de rato. El 70% de los chilenos dice que en Chile no hay justicia. Entonces, ¿no cree usted que dentro de todas estas consideraciones legales que toman los fiscales, hay que tomar también en cuenta la percepción de desigualdad que se produce ante la ley cuando hay esta disparidad de tratamiento? Porque la percepción que tiene el público es de que cuando una persona es poderosa, tiene dinero o tiene un cargo, digamos, importante, a esa persona no le pasa nada. Y cuando una persona tiene poco poder, se llama NN, entonces a esa persona le pasa todo. Y yo creo que esto que pasó ayer, confirma eso. Entonces, nosotros tenemos que caminar hacia un sistema en el cual se desconfirme, se niegue esa desigualdad. Entonces, mientras más desigualdad aparente hay, yo entiendo perfectamente toda su explicación, que me parece razonable. El problema es que se actúa con demasiada discrecionalidad y la percepción que tiene uno es que de repente se da un palo y de repente se mete el papel debajo de la mesa. Entonces, ¿cómo se hace para que la imagen de la justicia mejore? Bueno, mire, su pregunta yo se la agradezco, porque la verdad que nosotros como asociación de fiscales precisamente es una de las cuestiones de las que hemos estado preocupados. Yo asumí el 1 de mayo por 2 años el directorio de la asociación como presidente, y una de las cuestiones que primero hicimos como directorio fue convocar a todos los fiscales asociados. Mire, nosotros somos 769 fiscales adjuntos en el país, están asociados 705 fiscales. Este es un gremio que tiene una representación más del 90% de sus fiscales asociados. Y una de las preocupaciones más centrales es precisamente lo que usted ha planteado. Y por eso nosotros convocamos a nuestros colegas a un proceso de reflexión constitucional a propósito del contexto político que está viviendo el país, de la convención constitucional que está funcionando. Hemos hablado con más de 40 convencionales.
Fuimos a la comisión número 6 de órganos de sistemas de justicia y órganos autónomos hace el jueves antepasado, donde fuimos a exponer. Y precisamente un aspecto central de esa exposición tiene que ver primero con reivindicar la autonomía y con la autonomía como un mecanismo de certeza, de seguridad para los ciudadanos, no para nosotros, para los ciudadanos, de que van a recibir un trato igual, cualquiera sea su condición, su color político, etcétera. Pero eso no sucede. Esa es una preocupación. Esa es una preocupación que el gremio tiene y que ha instalado. Nosotros entendemos que se han mandado, Marta, mensajes erráticos. Pero eso no es una responsabilidad, y con esto insisto, no es una responsabilidad de los fiscales adjuntos, porque los fiscales adjuntos no tomamos las grandes definiciones ni las grandes decisiones en los casos. Cuando en 2015 el país atravesó por una tremenda crisis a propósito del financiamiento irregular de la política, hubo decisiones que, en nuestra opinión, fueron decisiones erráticas. Porque habían casos en los cuales, el caso del senador Orpi, que se llevó a juicio, el caso del señor Novoa, que se llevó a juicio, pero hubo otros casos en los cuales no se actuó de la misma manera. No, pues hubo reuniones también. Eso lo rechazamos categóricamente, pero sin ninguna duda. La verdad, Francisco, este es un eso tema nos que parece mal.